Buenos días, chicos. Procedo a tomar lista, por favor. Abarca José. Presente. Almache Samara. Presente. Arias Jorge. Presente. Galea Giovanna. Gibaja Felipe. Presente. Paredes Nicolás. Presente. Omar Paz. Presente. Mateo Pérez. Me parece que se acaba de unir Mateo. Buenos días. Buenos días. Listo, estamos completos, por favor. Comenzamos el día de hoy con nuestro tema. Voy a compartir la pantalla. ¿Todos ven, por favor? ¿Todos vemos la pantalla, por favor, chicos? Sí, ¿Sí? profe, se ve. Ya, listo. Se El ve. día de hoy la clase es la entrevista. Como vemos en la imagen, vemos dos personas en un lugar específico. Podríamos decirle que la chica es el entrevistador, la persona que va a realizar la entrevista, y el señor, el entrevistado, el que va a estar ahí para poder solventar todas las inquietudes que tiene el entrevistador. Por favor, lea Jorgito, ¿qué es la entrevista? La entrevista, instrumento de recolección de datos mediante un informante. Es un hecho que consiste en un diálogo entablado entre dos o más personas. El entrevistador, el que hace las preguntas. El entrevistador, el que responde las preguntas. Es la técnica o el instrumento utilizado en diversos campos de la investigación. Una entrevista no es casual, sino que un diálogo interesado con un acuerdo previo y expectativas por ambas partes. Muy bien. Vemos que la entrevista dice que es un instrumento donde vamos a recolectar datos mediante un informante. Es un diálogo entablado entre dos o más personas, uno que hace el papel de entrevistador, el que va a hacer las preguntas, y otra, el entrevistado, el que va a responder las preguntas. En tanto en el entrevistador como en el entrevistado puede haber una o dos personas más que realicen estas mismas funciones. Esta es una técnica para diversos campos de la investigación. Las entrevistas no son casuales, siempre debe haber un acuerdo previo, tanto de la parte del entrevistador como del entrevistado.
Continúe, Martín. Una entrevista es recíproca, donde el entrevistado utiliza una técnica de recolección mediante una interrogación estructurada o una conversación totalmente libre. En ambos casos se utiliza un formulario o esquema con preguntas o cuestiones para enfocar la charla que sirven como guía. Es por esto que siempre encontremos dos roles claros, el de entrevistador y el del entrevistador o receptor. ¿Ya? Vemos, como lo decíamos anteriormente, que es una recolección de información, es estructurada o muchas de las veces se termina ya esta estructuración de esos, se terminan los ítems que teníamos y puede ser una conversación libre en donde se da democráticamente este diálogo entre estas dos personas. Vamos a ver el rol del entrevistado y el rol del entrevistador. Por favor, Samara. El entrevistado deberá ser siempre una persona que interese a la comunidad. El entrevistado es la persona que tiene alguna idea o alguna experiencia importante que transmitir. Muy bien. Dice que el entrevistado siempre va a ser una persona muy importante, puede ser de la comunidad, del lugar en donde nosotros, el enfoque que nosotros queramos tener de esta entrevista. Y en esta persona tiene que transmitirnos algo positivo, una experiencia, algo que nosotros necesitamos solventar nuestras inquietudes. Veamos el entrevistador. Felipe. El entrevistador es el que dirige la entrevista, debe dominar el diálogo, presenta al entrevistado y el tema principal, hace preguntas adecuadas y cierra la entrevista. Listo, el entrevistador es la persona más importante porque es el que dirige, el que domina el diálogo. Antes de comenzar la entrevista tiene que presentar al entrevistado quién es, cuál es su currículum vitae, para que las personas lo conozcan, el tema que van a realizar y al final tiene que cerrar la entrevista con un agradecimiento. Vamos a ver cuáles son las funciones de la entrevista. Omar. Sí, ya voy. A ver. Funciones de la entrevista. Existen 4 funciones básicas y principales que cumple la entrevista en la investigación científica. Obtener información de individuos y grupos. Facilitar la recolección de información. Influir sobre ciertos aspectos de la conducta de una persona o grupo. Opiniones, sentimientos, comportamientos, etc. Es una herramienta y una técnica extremadamente flexible, capaz de adaptarse a cualquier condición, situación, personas, permitiendo la posibilidad de aclarar preguntas, orientar la investigación y resolver las dificultades que pueden encontrar la persona entrevistada. Listo, vemos que son unas funciones básicas y principales. Tenemos que obtener la información, facilitar la recolección de información. En el influir es el saber cómo manejar y cómo llevar la entrevista. Si estamos viendo que está yéndose un poquito muy fuerte el tono de la entrevista, el entrevistador tiene que saberlo cómo manipular, cómo manejar para bajar esa intensidad de la entrevista y tiene que ser flexible y capaz de adaptarse al medio en donde se está desarrollando la entrevista. Normas de la entrevista, también tenemos normas que debemos cumplir para el que nos salga nuestra entrevista como nosotros lo deseamos. Lea, Nicolás. ¿Cuáles las normas para la entrevista? Sí. Normas para la entrevista. Para llevar a cabo una buena entrevista, es necesario tener en cuenta las siguientes normas. Aborde gradualmente al interrogado, creando una corriente de amistad, identificación y cordialidad. Ayude al interrogado para que se sienta seguro u locuaz.
Déjelo concluir su relato. Ayúdelo. Luego a completarlo concretando fechas y hechos. Procure formular las preguntas con frases fácilmente comprensibles. Existen formulaciones embarazosas con carácter personal o privado. Actúe con espontaneidad y franqueza, y no con astucias o rodeo. Listo, estamos viendo las normas, cómo debemos nosotros llevar una buena entrevista. Dice que debemos abordar gradualmente al interrogado, primero creando un ambiente de amistad, cordialidad e identificación. Tenemos que ayudarle a que él se sienta seguro y locuaz, dejar concluir su relato y ayudarlo a completarlo si en caso que le falte alguna fecha, algún hecho. Nosotros como entrevistadores no podemos interrumpir al entrevistado queriendo dar nuestra opinión. Debemos saber escuchar. Tenemos que procurar formular las preguntas con frases fáciles, comprensibles. Muchas de las veces estas preguntas ya son enviadas al entrevistado para que él sepa qué tiene que responder o qué se le va a contestar. No podemos preguntarles cosas que sean embarazosas o de carácter personal o privado, porque eso puede molestar al entrevistado. Y actuar con espontaneidad y franqueza, no con astucias o rodeos, porque eso daña el ambiente de una entrevista. Vamos a ver que hay tres tipos ahí pueden haber más, pero los tres tipos principales de entrevistas son las estructuradas, las focalizadas y las libres. Lea Mateo, por favor. Tipos de entrevista estructurada. Se ciñe a una cédula elaborada, se aplica siempre del mismo modo. Focalizada. Se desarrolla alrededor de un tema que interesa al investigador. Es más flexible. Libre, sin dirección rígida. Listo, vemos que la estructurada, ya como lo decíamos, tiene que ser planificada con anterioridad para saber o cumplir con lo que queremos nosotros llegar, a que queremos obtener la información. Focalizada, se podría decir que aquí es mixta, tanto estructurada como no estructurada, porque debido a que en el momento de realizar la investigación puede ser flexible, puede llegar en ese momento que el entrevistador de algún tema que no estaba fijado, él puede preguntar. Y libre, sin dirección rígida, es cuando nosotros nos hacemos una entrevista con nuestros padres, una que no estaba planificada, pero se la puede desarrollar porque no hay un ítems, no hay unos términos en donde nosotros podemos realizar la entrevista, simplemente lo realizamos espontáneamente. Vamos a ver qué es la estructurada. Jorgito. Espera, no se me carga la pantalla, solo me sale la D suya. Espera. Ya ahí cargó. Dice estructurada. Llamada también formal o estandarizada, se caracteriza por estar rígidamente estandarizada, se plantea. Idénticas preguntas y en el mismo orden a cada uno de los participantes, quienes deben escoger la respuesta entre 2, 3 o más alternativas que se les ofrecen. Para orientar mejor la entrevista, se elabora un cuestionario que contiene todas las preguntas. Sin embargo, al utilizar este tipo de entrevista, el investigador tiene limitada libertad para formular preguntas independientes generadas por la interacción personal. Listo, hemos visto que es una estructurada. Vamos a ver una entrevista no estructurada. Lea, por favor, Martín.
Es más flexible y abierta, aunque los objetivos de la investigación rigen a las preguntas. Su contenido, orden, profundidad y formulación se encuentran por entero en manos del entrevistador. Si bien el investigador sobre la base del problema, los objetivos y las variables elabora las preguntas antes de realizar la entrevista. Modificar el orden, la forma de encauzar las preguntas o su formulación para adaptarlas a las diversas situaciones y características particulares de los sujetos de su estudio. Perfecto, estamos viendo que la estructurada es cuando nosotros tenemos nuestros objetivos, pero o nuestra formulación de preguntas, pero la podemos cambiar, la podemos variarle de acuerdo a la forma como la estamos realizando. Vemos en función de la técnica de interrogar, de realizar la entrevista, vemos que hay entrevistas estandarizadas, que es una serie, un espacio de cuestionario real, en donde el entrevistador lee las preguntas y anota las respuestas que obtiene. Se puede utilizar en procesos de selección de búsqueda pasiva o cuando hay muchos candidatos. Una entrevista cerrada o estructurada es cuando el entrevistador utiliza preguntas dirigidas a un aborde detallado, ajustado de ciertos objetivos preestablecidos, en donde las preguntas son directas y generalmente es una ficha de identificación. En estas preguntas cerradas solamente contestamos sí, no, nada más. Las entrevistas libres es cuando una charla es de carácter informal y permite la obtención de datos subjetivos acerca de lo que estamos nosotros tratando de conocer del investigador, del investigado. Y la entrevista mixta puede ser cualquiera de estas tres mezcladas, estandarizadas, cerradas o libres, en donde en la especie de guía de la entrevista no se detallan o se las detallan y pueden estar cambiadas en cualquier momento. Vemos que la etapa de la entrevista también tienen etapas. La primera, la preparación. ¿Cómo preparo yo? ¿Qué voy a hacer? Primero tengo que fijarme qué quiero, a dónde debo llegar, qué quiero entrevistar. La realización de las preguntas. Una vez que ya hago la realización de la entrevista, analizo los datos, analizo la información que he recibido y de ahí hago una pequeña redacción, un pequeño resumen de lo que se dio en la entrevista. Como veíamos, habían preguntas abiertas y preguntas cerradas. Por favor, Samara, lea las preguntas cerradas. A ver, preguntas cerradas. Aquellas preguntas que se pueden responder con pocas palabras. Incluso la mayoría de las voces, de las veces la respuesta no va más allá de un sí o un no. Muy bien, preguntas abiertas, Felipe. Yep. Requiere bastantes palabras para ser contestado adecuadamente. Son muy eficaces al requerir información complementaria. Muy bien, casi todas las entrevistas utilizan preguntas cerradas y abiertas, por lo que el entrevistador debe escoger cuidadosamente cuándo, cómo y con quién van a usarlas, ya que su efecto depende de las características individuales de cada entrevistado. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer una entrevista, tenemos que saber bien qué preguntas vamos a realizar. Vamos a ver ejemplos de tipo de preguntas cerradas para poder tener una idea más clara. Omar, por favor, veamos. Sí, ya. Tipos de preguntas cerradas. 1. Identificación. Son aquellas preguntas que se busca saber quién, cuánto, dónde, cuándo o cuáles. De selección. Con este tipo de preguntas se le pide al sujeto que elija entre una o más alternativas que se le presentan. Preguntas definitivas. Son mejor conocidas como preguntas de sí o no, porque no pueden ser contestadas satisfactoriamente, con sí o no, o un no, o puede tener respuestas menos definidas que implican un mínimo de duda.
Listo, vemos que las preguntas cerradas simplemente nos dan a que el entrevistado tenga que responder simplemente lo que se le pregunta sin que él pueda salirse de este tema enfocado. Mientras que las preguntas abiertas, vamos a ver que hay más clasificaciones para que nosotros podamos comprender. Por favor, Mateo. Tipos de preguntas abiertas. 1. De clarificación. Son estas las preguntas que se usan esencialmente cuando la respuesta le resulta dudosa al entrevistador. 2. De prueba. Esta es una variación del tipo anterior, pero en este caso el objetivo ahondar más en la respuesta del entrevistado, llegar al fondo de las actitudes y motivaciones ocultas detrás de las respuestas. 3. Sugerentes son aquellas preguntas que sugieren una respuesta, la cual por lo general es un sí o un no, según el caso. Continuamos, Nicolás. Tipos de preguntas abiertas. 4. Proyectivas. Como su nombre lo indica, son aquellas preguntas cuyas respuestas siempre llevan implícitas que llevan la proyección de la íntima forma de pensar o sentir del entrevistado. 5. Situacionales o hipotecas. Estas preguntas son de gran utilidad cuando el entrevistador desea colocar al entrevistado en una determinada situación hipotética y ver cómo reacciona de esa perspectiva, así como cuáles son sus valores de forma de pensar. Listo, vemos preguntas de diferentes formas que son abiertas, en donde el entrevistado puede hablar libremente y no necesita simplemente algo cortante. Él puede dar su opinión libremente de acuerdo a lo que nosotros queremos preguntar. Según el modo o el canal, hay diferentes formas de entrevista. Entrevista de cara a cara, entrevista vía telefónica, vía email, vía correo electrónico. Vamos a ver un poquito cada una de ellas. Por favor, Martín. A ver, Estados Unidos. según el método del canal, también podemos clasificar los tipos de entrevistas según el tipo de canal en el que se establece la comunicación entre entrevistador y entrevistado. Sigo. Sí, por favor. Entrevista cara a cara. La entrevista cara a cara es la entrevista presencial. Ambos actores de la entrevista se encuentran uno frente al otro. Esto hace que se tenga en cuenta la comunicación no verbal. Listo, la entrevista cara a cara es la entrevista presencial en donde estamos tanto el entrevistado como el entrevistador juntos frente y tenemos que evitar muchas de las veces una comunicación no verbal en donde no nos veamos a la cara o realicemos actitudes que no están de acuerdo. Entonces, aquí es frente a frente entre los dos principales, el entrevistador y el entrevistado. Vamos a ver ahora la entrevista telefónica. Samara. La entrevista telefónica es utilizada en la selección de personal, pues se emplea como filtro dentro del proceso de reclutamiento. Si existe un volumen elevado de candidatos. A través de esta, un experto en selección de personal puede descartar a un candidato si considera que no es apto para el puesto, pues se suele valorar si éste cumple los requisitos del trabajo que se oferta.
También permite conocer sus inquietudes y su grado de motivación. Listo, estamos viendo que más de esta entrevista telefónica es más utilizada cuando hay una selección de personal en donde existen muchos candidatos y no se puede realizar una entrevista cara a cara. Entonces, hay una persona que llama vía telefónica a los entrevistados para obtener información y de ahí ella realiza sus estadísticas para saber cuáles son aptos, cuáles no son aptos y así eliminar el número de candidatos y de ahí proceder a continuar su selección. Entonces vemos que esta no se realiza siempre, pero también es una clase de entrevista. Veamos la entrevista online. ¿Para qué lo utilizamos y cuándo se utiliza? Felipe. ¿En dónde, profe? Entrevista online. Ah, ya. A pesar de cada vez se utiliza más en el ámbito clínico o en el educativo. La entrevista online es característica de los procesos de selección de personal cuando hay muchos candidatos para una oferta de empleo. Es habitual en grandes empresas y suele usarse también cuando el candidato no se encuentra en la misma localidad. En la actualidad existen programas que se realizan entrevistas en las que se graba a un candidato desde su casa tras realizarle una serie de preguntas. No existe entrevistador, sino que las preguntas aparecen en formato texto y posteriormente se graba las respuestas del candidato. La respuesta es almacenada y enviada al personal de selección que se encarga de realizar la valoración. Estamos viendo que ya en este momento una entrevista online nos dice que es principalmente característico también de las partes de la clínica y en el aspecto educativo, en donde se realiza también para la selección de personal o cuando necesitamos una información, cuando existen muchas personas. Aquí estamos viendo que muchas de las veces es utilizado esta entrevista online, no necesita un entrevistador, simplemente el entrevistado responde ciertas preguntas que ya están formuladas por la persona que está a cargo de esta entrevista, contesta y esto se graba y después se analiza y se ve qué actitud, cómo fue valorada, cómo fue calificada esta entrevista. Vamos a ver lo último por correo electrónico. Tomemos en cuenta que de acuerdo al avance de la tecnología, estos modelos o estos tipos de entrevistas van a ser ahora un poco más frecuentes y se están dando una evolución a nivel mundial. Por favor, Omar, lea el tipo de entrevista por correo electrónico. Ya, por correo electrónico. Este tipo de entrevistas es habitual en el ámbito periodístico. En las entrevistas por correo electrónico se envían una serie de preguntas por correo electrónico y el entrevistado las devuelve con su respuesta. De este modo se comprueban, además de aquellas variables psicológicas a tener en cuenta, las habilidades específicas serán utilizadas en el puesto de trabajo. Sin embargo, también es cierto que este tipo de entrevistas pueden ser simplemente una versión barata del proceso de selección en aquellos contextos en los que se decide no dedicar prácticamente medios ni tiempo a esta fase. Listo, estamos viendo que este tipo de correo electrónico hoy en día es utilizado más por el ámbito periodístico, pero no así. También la podemos realizar cualquier persona en donde necesitamos realizar o por cuestión de tiempo mandar una entrevista a varias personas y obtener la información que nosotros necesitamos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? Algo que no esté claro, algo que necesiten que ustedes les vuelva a explicar o se les vuelva a dar. No, profe, está claro. Está claro como el agua. ¿Está claro? ¿Está claro? Está cloro, ya me salieron el cloro. Entonces, ¿no hay ninguna pregunta? No. ¿No?
Comenzamos Clarice. nuestro trabajo en clase. Por favor, ya saben la metodología. Usted escribe en su cuaderno. Luego me presenta mediante la cámara y calificamos. Ok. Puede Vamos ser en una hoja. Vamos la primera parte de nuestro trabajo. Son 4 preguntas. La primera, ¿qué es una entrevista? La segunda, ¿cómo se llama la persona que realiza una entrevista? ¿Cómo se llama la persona que contesta una entrevista? ¿Qué es el reporte de una entrevista? Todo eso hemos visto en la presentación. Tenemos, ¿Eso copiamos en algún cuaderno o en el libro? ¿O se me no, en un cuaderno, mi amor, en el cuaderno. En el cuaderno, en una hojita y después ustedes van guardando. Si tienen cuaderno de lenguaje, en el cuaderno de lenguaje. Profe, ¿puedo hacer en una hoja? Sí, después guardas en tu cuaderno, guardas en una carpeta, por favor. Ok. Tenemos 1 minuto para cada pregunta, por favor. Listo, licenciada Maribel. ¿Listo? ¿Quién más terminó, por favor? Espere, profe. Ya no, todavía tenemos, tranquilos. Me van avisando quién termina para poder ir sabiendo quiénes faltan. Ya acabé, profe. Ya, muy bien. Yo también, profe. Muy bien. Como ya terminó la mayoría, vamos. Recuerden que esta actividad es calificada. Yo voy nombrando y voy anotando para luego poner su nota definitiva. Comenzamos con Martín. La primera pregunta. No se preocupen porque a todos voy a preguntar, así sea, volvemos a repetir y todos contestan, así que no se preocupen. Le digo la Martín, ¿qué primera es una pregunta. entrevista? ¿Sí? Ya. La entrevista es un texto periodístico en el que se dan a conocer las ideas y opiniones de un personaje mediante un diálogo entre la persona entrevistada. Muy bien. Vamos, la siguiente. Samara, ¿cómo se llama a la persona que realiza una entrevista? La persona que realiza la entrevista se llama entrevistador. Perfecto, muy bien.
Jorgito, ¿cómo se llama la persona que contesta una entrevista? Entrevistado. Muy bien. Felipe, ¿qué es el reporte de una entrevista? Espere, profe, es que yo voy. Espere, un momento. Ya, entonces no hay problema, ya te voy a la segunda ronda. Nicolás, Mande. ¿qué es el reporte de una entrevista? Ese aún tampoco tengo. Tampoco tienes. Omar, Sí, ¿cuál es el reporte de una entrevista? o sea, el reporte de una entrevista cuando o sea, ya de las preguntas que se dio en la entrevista se reporta. Muy bien, ya. Es el resumen, ¿verdad? Sí. Vamos. Mateo, con la pregunta primera, ¿qué es una entrevista? Es una serie de preguntas que se le hacen a ciertas personas. Ya, profe, ya acabé. Listo. Felipe, ¿cómo se llama la persona que realiza una entrevista? El entrevistador. Muy bien. Nicolás, ¿cómo se llama la persona que contesta una entrevista? ¿El entrevistado? Muy bien. Reviso que hayan contestado. Martín, ¿me presentas a la pantalla tu trabajo, por favor? Ahí aparece. ¿Sí? Ya. Muy bien. Vamos. Samara. Muy bien. Jorgito. Dicen cómo se da vuelta la cámara para poner. O sea, al lado, ¿verdad que hay unos 3 puntitos en la esquina derecha de arriba? Ya. Ahí dale a esos 3 puntitos y cambiar cámara. Ahí está. Ya, acercaré un poquito, Jorgito. No le muevas mucho porque no le veo. Ya, perfecto. Felipe. Ya ahí. No veo todavía. Exacto, muy bien. Muy bien, Felipe. Nicolás. ¿Sí se ve? No todavía. A ver. Ahora, No. Ahí. a ver. Tengo excepto la 4. Ya. Muy bien. Muy bien, Nicolás. Omar. Ya, es eso. No le muevas. Ya. Ahí no le muevas mucho. No le muevas. Ya, muy bien. Y me faltaría Mateo. Ya, muy bien. ¿Tienes tiempo para terminar, Nicolás, por favor? Para poder calificarte, ¿sí? A ver, va a ir contestando a sí mismo, solo contestando, no va a escribir, ahorita es solamente contestar. Martín, ¿qué es una entrevista? De acuerdo a lo que está aquí, la entrevista, tú me vas a decirme la 1, la 2 o la 3. La entrevista es un modelo de revista en donde se puede leer acerca de cualquier tema de la sociedad. Es un diálogo entre dos personas que se han encontrado casualmente, acción y efecto de entrevistar o entrevistarse. La 3. Perfecto, muy bien. Tamara, para realizar una entrevista se sienta junto al entrevistador y se pregunta lo que se le viene a la mente, ¿verdadero o falso? Falso. Perfecto, muy bien. Jorge, ¿una entrevista siempre hay un entrevistador y un entrevistado? Verdadero.
Felipe, las entrevistas se publican en periódicos o revistas, pero también encontramos en libros en los que se recogen entrevistas a personajes célebres. Verdadero. Muy bien. Nicolás, ¿en una entrevista hay comienzo, trama y desenlace? ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien. Omar, ¿una entrevista es lo mismo que una conferencia con expertos que dan su opinión acerca de un tema concreto? Verdadero. Una entrevista es lo mismo que una conferencia Falso. con expertos que dan su opinión acerca de un tema concreto, Omar. Falso. Ya. Y volvamos a repetir a Mateo. ¿Una entrevista es lo mismo que una conferencia? ¿Verdadero o falso? Muy bien. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Estuvo todo claro? Sí, todo está ¿Todo está claro? como el agua. Claro como el agua, seguro. Me da dos cosas. Sí, ¿Estuvo muy claro o no entendieron nada? claro que entendimos. Claro que Claro, entendieron. Muy bien. Listo. Ahorita tenemos una entrevista Claro. inicial. ¿Todos ven lo que está en la pantalla? Sí, es deber. ¿Sí? Eso va a ser de deber. Ustedes mismos se me van a entrevistar y me van a contestar estas preguntas. ¿Sí? Ok, profe. ¿Alguna inquietud? ¿No? ¿Está claro? Ya vamos a ver, esta es una entrevista inicial, es decir, que en este caso usted va a ser el entrevistado y usted va a ser su entrevistador. Usted se va a preguntar, mi nombre es, y usted va a responder cuántos años tiene, cuándo es su cumpleaños, cómo se llama su mamá y completarme todo lo que es. Si usted no tiene impresora, no se preocupe, por favor. Simplemente escriba las preguntas que tiene y lo puede hacer a mano o lo puede hacer en Word. Solamente escribe la pregunta y usted contesta. No voy a calificar que sea en el mismo formato, chicos, por favor, que quede claro. Si usted tiene impresora y puede imprimirla, la imprime, la llena y la escanea y sube al trabajo. Si usted no tiene, simplemente escribimos, si quiero yo lo escribo a mano o lo hago en computadora. Si es a mano, tomo la foto y subo a la plataforma. Si es a computadora, le pongo de ver la entrevista y le subo en Word. ¿Está claro, chicos? No quiero que me digan la profe Maribel mandó a imprimir. No es así. Usted solamente tiene que contestar las preguntas. ¿Están claros, chicos? Como el agua. Listo. Voy a Pero, dejar profe, de una compartir. pregunta. O Dígame. sea, en los próximos deberes igual va a mandar en esas hojitas. Habrá deberes en hojitas que así mismo usted va a trabajar de la misma manera. Estaba leyendo y dice lo más divertido. Profe. ¿Ya? Lo más divertido. Y ahí pones lo que más te divierte a ti, pues, Jorgito. Lo más divertido para ti, ¿qué es? ¿Ver la televisión? Ya, Digamos, yo le voy a imprimir, le copio, acabo el deber y le escaneo y le mando. Sí, mi vida. Así es. Listo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? No, profe. ¿Una pregunta? ¿Todo claro? Voy a detener la grabación, por favor, chicos. Detengo la grabación y nos despedimos.